Buenos días, actividad 4.3, análisis y modificación de las tareas. Grupo 2, tutora Paula Castro y quien habla Jonathan T. Vamos a ver entonces la agenda de tareas asociadas a los objetivos. Segundo, análisis de las modificaciones en las tareas propuestas para el planteamiento de las nuevas versiones. Ejemplo detallado de la nueva versión frente a este proceso de, de las tareas. Y por último, una conclusión que se sacó del trabajo. Bueno, en primera instancia está en la actividad 4.2 teníamos 8 tareas relacionadas con sus 3 objetivos. Eh, en cuanto a sus estructuras, valor absoluto, distancia entre dos puntos, teorema de Pitágoras y teorema de Tales. Esta que está en rojo, entonces se anula por la siguiente situación. Nosotros hicimos la revisión de los 7 elementos y posteriormente con los 3 objetivos hicimos la comparación con las tareas respectivas. Esto también, pues, haciendo revisiones en las expectativas cognitivas y en las expectativas afectivas, que eso lleva a la versión mejorada. De allí concluimos que las secuencias de la tarea 3.2 y de la tarea 3.1 son muy similares y por lo tanto la tarea 3.1 fue eliminada por esa situación al hacer todo ese proceso de análisis. Posteriormente entonces quedan 7 tareas ya justificando la que se anuló y vamos a ver pues rápidamente las modificaciones así de una forma muy superficial. En el mapa, la tarea 1.2 titulada el mapa, se adicionaron actividades en formulación y generando capacidades sobre planteamiento algebraico y ecuaciones, que esto se relaciona con la tarea prototípica y por eso fue que se planteó. Vimos también que las que hacían generar nuevas capacidades o distintas secuencias era pues la interacción, en este caso, que colocándolos en grupos de distintas formas, pues se iban a generar una versión modificada mucho mejor. Para la tarea 2.2 en el recorrido, se veía en esa tarea específicamente que habían una imagen y un gráfico y que no era claro para el lector esa relación que había entre los dos. Entonces se hizo una redacción más clara de lo que significaba este gráfico y la imagen y el gráfico. Y también haciendo preguntas relacionadas con segmentos que se asocia pues con esa tarea. Posteriormente está la tarea 3.2, ruta. Eh, la ruta que acá es materiales y recursos y agrupamiento. La versión mejorada pues se utiliza regla, papel y lápiz con GeoGebra y confronta este material y recurso y genera otras capacidades. A lo mismo que el agrupamiento y la interacción. Posteriormente, la de la fotografía, que es el de teorema de Tales, también están formulación, material de curso y agrupamiento. Estos generan también acá nuevas capacidades y en GeoGebra y la regla de papel y lápiz también confrontándolos y haciendo cuestionamientos sobre el proceso de solución de la tarea. Para la última tarea 3.4, el simulacro también de teorema de Tales, se utiliza el geoplano, pero en la nueva versión se adiciona papel cuadriculado y se generan nuevas interacciones, generando pues nuevas secuencias de capacidades. Aquí ahora sí vamos a ver detalladamente un ejemplo de la nueva versión, en este caso de la tarea 1, que se titula el alimentador. La versión 4.1 es la primera versión que dimos. En realidad nos acercamos al contexto con la ruta del alimentador en la segunda parada. Posteriormente son preguntas pues que simplemente tiene que responder el estudiante. Esa fue la primera versión. Cuando nos dimos cuenta de que pues había una teoría de los elementos y analizar sus 7 elementos, entonces comenzamos a hacer la versión inicial. Entonces los requisitos pues relación de orden de números reales, sus operaciones y el uso adecuado de la cinta métrica. Y en la meta pues hablan sobre distancia, desplazamiento y espacio recorrido. Posteriormente, el agrupamiento se hace en 4 momentos, ¿sí? Con unos tiempos específicos, que es la temporalidad, y
El material que se utiliza es la cinta métrica. En este caso vemos que en grupos de 3 estudiantes responden las siguientes preguntas, ¿sí? En grupo de 5 estudiantes hacen otro análisis, ¿sí? Y utilizar la cinta métrica para modelar una situación. Ellos tienen que dirigirse pues a un lugar, al centro deportivo y hacer esa modelación. Acá se presenta la secuencia de capacidades de esa tarea. Salen 5 caminos y posteriormente la tabla de ayudas que se relacionan con sus errores. Después de ello, los que están en rojo hacen referencia a las capacidades activas en el objetivo. En este caso son 4 y al lado derecho es la contribución de las capacidades fundamentales y los procesos. Entonces, en este caso, pues, hubo contribución a representación, comunicación y diseño de estrategias para resolver problemas. Posteriormente, entonces, acá ya queda, este es el objetivo 1, con las 4 que se activaron, pues en donde quedan activas. Y la contribución de las expectativas afectivas, se concluyó de que las secuencias de esa tarea contribuyen a las primeras 4, exceptuando a la quinta, porque la quinta está más relacionada al teorema de Pitágoras y Tales, y este es la tarea de valor absoluto. Posteriormente, vamos ahora a la versión mejorada. La versión mejorada se llama ruta H3. Desde ahí inicia la versión mejorada porque en la anterior estaba el contexto, pero se quería hacer Google Maps con direcciones donde ellos conocieran, pero pues era imposible. Por eso se cambió a este título, porque lo que hace es que ellos utilicen Google Maps y que mediante una situación de ruta de alimentador, entonces ellos resuelvan interrogantes sobre el concepto de distancia utilizando el aplicativo de Google Maps. Entonces se facilitaba más por el uso del aplicativo utilizar la ruta de Transmilenio y que es fácil de encontrar en ese aplicativo. Posteriormente, esto que está en blanco es otras ya, unas preguntas adicionales, es decir, que la versión mejorada tiene las preguntas anteriores y esta versión mejorada con el uso del aplicativo y preguntas relacionadas con respecto a la distancia. Acá en la versión mejorada hay 3 agrupamientos con, pues, con los minutos disponibles y acá está pues un ejemplo de que acá tiene que hallar en la distancia y responde las preguntas. Luego está la versión modificada. Esta es la secuencia, es extensa. Luego acá están las que contribuyen al objetivo y posteriormente las que contribuyen aquí específicamente en el objetivo 1. Acá estaba la tarea y aquí está en el objetivo. Entonces adicionó la capacidad la secuencia 2. Entonces las conclusiones es que la tarea modificada activó nuevas secuencias, se activaron capacidades distintas a las del objetivo, se agregaron nuevas capacidades que aportaron al desarrollo de la tarea y al objetivo. Un ejemplo de ello es la secuencia 78, individualmente expresa las estrategias propias que se emplearon para realizar la representación. También que Google Maps generó capacidades en cuanto a interacción y sistema de representación ejecutada. Se generaron más ayudas y muchas más capacidades porque el grafo pues, es más extenso. Y después de este análisis, que ya lo habíamos visto, entonces lo mismo hicimos para la tarea para el objetivo y sus tareas. Hicimos el análisis que se encuentra en las fichas y en el documento de cómo se activa la tarea 1 y la tarea 2 con el objetivo, ¿sí? Cómo se activa la tarea 2.1 y 2.